El campo de batalla se extendía a través de la meseta marcada por las cicatrices de Kite Prime, donde los soles gemelos proyectaban largas sombras a través de un humo con sabor a cobre y cristal quemado. La emperatriz Sildara se arrodilló entre las cenizas y los escombros, sus magníficas alas desgarradas y sangrando luz, sus doradas escamas color vino opacas por el dolor. Por primera vez en 3 siglos de reinado, la emperatriz dragón de los territorios carmesí había caído de rodillas. Los demás dragones permanecían a una distancia respetuosa, con la cabeza gacha, olvidando sus propias heridas ante la angustia de su soberano. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a acercarse. El aire mismo parecía contener la respiración, cargado con el peso de una pérdida que ni el imperio más poderoso podría soportar. Los ojos ámbar de Sildara permanecieron fijos en el suelo calcinado donde había visto caer a su hija por última vez. El recuerdo le ardía tras los párpados como imágenes residuales del bombardeo orbital que había arrasado sus líneas defensivas. La pequeña Kalin, de apenas 8 veranos de edad, con sus delicados rasgos híbridos y alas demasiado pequeñas para llevarla lejos, había estado junto a los guerreros cuando la oleada enemiga irrumpió. La niña había luchado con la feroz determinación propia de su sangre de dragón, pero su herencia humana la hacía vulnerable de maneras que los dragones puros no lo eran. «Mi señora», intentó decir el comandante Borak, con su voz profunda apenas un murmullo. «Debemos retirarnos. El enemigo regresará con refuerzos». La emperatriz no le dirigió la palabra. Sus manos con garras se hundieron en la tierra ennegrecida, buscando cualquier rastro de calor, cualquier señal de que la esencia de su hija pudiera perdurar. Pero no había nada, solo ceniza fría y el amargo sabor de la derrota. La guerra contra la hegemonía se había cobrado innumerables vidas en 17 sistemas estelares, pero ninguna había golpeado al imperio tan profundamente como esta. La pérdida del heredero. El último hijo que Sildara daría a luz significaba más que la caída de una princesa. Significó el fin de un linaje que había gobernado durante milenios. Unos pasos pesados rompieron el silencio. No se trataba del elegante andar de los dragones, sino de algo distinto. Algo que hacía que cada guerrero se pusiera en presente y buscara sus armas. Un ser humano emergió de la cortina de humo y escombros flotantes. Su uniforme militar lucía las marcas de quemaduras provocadas por el fuego de dragón y las armas de energía. La sangre, tanto la roja como el azul fosforescente de los soldados de la hegemonía, manchaba su equipo táctico. Un pesado rifle colgaba de su espalda y una hoja alienígena descansaba en su cadera, pero era lo que llevaba en brazos lo que hacía que el tiempo mismo pareciera detenerse. Kalin, la niña híbrida, yacía acunada contra el pecho del veterano. Su pequeño cuerpo estaba lánguido, pero respiraba inconfundiblemente. Un tenue pulso de luz emanó de debajo de su esternón, proyectando sombras etéreas sobre el rostro curtido de la humana. A Sildara se le cortó la respiración, un sonido entre un rugido y un sollozo. Se elevó con una gracia terrible, extendiendo sus alas dañadas a pesar del dolor. Los dragones reunidos retrocedieron, inseguros de si su emperatriz aceptaría o destruiría aquella aparición imposible. Los humanos se detuvieron a 10 pasos de la emperatriz. No se arrodilló, no se acobardó, simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo a la niña con infinito cuidado, sosteniendo la mirada de Sildara con ojos que habían visto demasiada guerra como para temer incluso la ira de un dragón. Luchó hasta el final, dijo con la voz ronca por el humo y el agotamiento, y me pidió que la llevara a casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una plegaria. Sildara avanzó, cada paso medido como si acercarse demasiado rápido pudiera destrozar este frágil milagro. De cerca, pudo ver la verdad de todo aquello. El pecho de Kalin subía y bajaba con respiraciones superficiales. La luz bajo su piel palpitaba al ritmo de su corazón. Estaba viva, increíblemente, milagrosamente viva. La emperatriz extendió las manos temblorosas, y el veterano le entregó al niño con la misma reverencia y cuidado con que se maneja un cristal sagrado. En el momento en que Kalin tocó las escamas de su madre,
La luz se volvió más brillante, más cálida. La niña se removió, abriendo los ojos para revelar iris que se arremolinaban con un marrón humano y un dorado de dragón. Madre. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en el campo de batalla como un trueno. Sildara estrechó a su hija contra sí, y sus alas las envolvieron a ambas en un abrazo protector. Por un instante, el universo consistió únicamente en el reencuentro entre madre e hijo. Lo imposible se hizo realidad gracias a las acciones de un solo soldado. Cuando la emperatriz finalmente alzó la vista, el veterano había dado un paso atrás, listo para desaparecer entre el humo del que había surgido, pero su voz lo detuvo. Esperar. Hizo una pausa, girándose ligeramente. Los guerreros dragón que los rodeaban se movieron inquietos. Ningún ser humano había estado jamás en pie de igualdad en un campo de batalla de dragones. Los antiguos protocolos exigían su ejecución inmediata o su esclavitud, pero los protocolos no habían logrado rescatar a su hija de las garras de la muerte. Tu nombre, ordenó Sildara, aunque su tono tenía algo más suave que el de un decreto imperial. Garrett, respondió simplemente. El sargento Mason Garrett, anteriormente del Cuerpo de Defensa Terrano. Formalmente. Una sonrisa amarga cruzó su rostro marcado por las cicatrices. El núcleo ya no existe, Majestad. La hegemonía se encargó de eso hace 3 meses. Sildara lo estudió con renovado interés. La caída del ejército terrestre era un hecho bien conocido en toda la galaxia. Los humanos habían luchado con una ferocidad inesperada, pero al final su mundo había ardido. Los supervivientes quedaron dispersos, la mayoría sirviendo como mercenarios o esclavos. Y allí estaba una que, de alguna manera, había cruzado las líneas enemigas para devolver a una cría de dragón a su madre. ¿Cómo? La pregunta lo abarcaba todo. ¿Cómo había encontrado a Kalin? ¿Cómo la había mantenido con vida? ¿Cómo supo a dónde llevarla? ¿Cómo había logrado una humana lo que sus propios guerreros no pudieron? Garrett cambió de posición, claramente incómodo por la atención de tantos dragones. Tu hija salvó a mi escuadrón hace 2 semanas. Estábamos atrapados entre las ruinas del puesto de control 7. Ella podría haber pasado volando, pero no lo hizo. Ella se desplegó en nuestra posición y mantuvo la línea mientras evacuábamos a nuestros heridos. Hizo una pausa, y su mano se movió inconscientemente hacia la hoja alienígena que llevaba en la cadera. Cuando hoy comenzó el bombardeo, la vi caer. La explosión la separó de vuestras fuerzas. La hegemonía se acercaba para reclamar su cuerpo como trofeo. No podía permitir que eso sucediera. Así que tú, un humano solitario, luchaste contra las fuerzas de Hegemony para rescatarla. No solo, corrigió Garrett. Mi escuadrón ha desaparecido, pero habíamos logrado rescatar algo de tecnología hegemónica, incluyendo esto. Desenvainó la hoja despacio, con cuidado, demostrando que no representaba una amenaza. El arma vibraba con energía contenida, su estructura cristalina pulsaba con la misma luz que emanaba de Kalin. Los ojos de Sildara se abrieron de par en par al reconocerlo. Una tecnología de hoja vital prohibida por 17 tratados galácticos diferentes, capaz de transferir la fuerza vital de un ser a otro. El coste de utilizar dicha arma se midió con precisión. Por cada instante de vida entregado, quien lo empuñaba sacrificaba el suyo propio. Usaste una hoja de vida en mi hija. Se estaba muriendo, dijo Garrett sencillamente. La elección fue fácil. Las implicaciones pesaban en el ambiente. Las cicatrices en su cuerpo, el cansancio en sus movimientos, las canas que se abrían paso entre su cabello oscuro y que no estaban allí esta mañana. Había sacrificado años de su propia vida para salvar a un niño que ni siquiera era de su misma especie. El comandante Borak dio un paso al frente, con voz ronca y grave. Esto es imposible. Ningún humano podría comprender la complejidad de la fisiología de los dragones lo suficientemente bien como para usar con éxito una espada de vida. Los patrones energéticos por sí solos. No necesitaba entenderlo, interrumpió Garrett.
sosteniendo la mirada del comandante. Simplemente necesitaba desear que ella viviera más de lo que deseaba quedarme con esos años para mí. El silencio que siguió fue profundo. Los dragones, que medían sus vidas en siglos, rara vez se topaban con semejante sacrificio. Su cultura veneraba la fuerza, el poder y el dominio. La idea de que una especie inferior, nada menos que un humano, se entregara tan libremente por un hijo dragón, desafiaba todas sus suposiciones. Sildara miró a Kalin, que había girado la cabeza para observar a la humana de los característicos ojos híbridos. Él me llevó a través del fuego, madre, dijo el niño en voz baja. Cuando no podía caminar, cuando no podía respirar, él me cargó. La emperatriz se irguió, con porte regio a pesar de sus heridas. Cuando habló, su voz resonó por todo el campo de batalla, llegando a cada dragón presente. Que se sepa que el sargento Mason Garrett, un auténtico terrorífico, ha logrado lo que ninguno de los nuestros pudo conseguir. Ha devuelto al heredero al trono carmesí. Ha demostrado que el coraje existe en formas que no hemos reconocido. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a sus guerreros reunidos. Está bajo mi protección desde este momento. La reacción fue inmediata y variada. Algunos dragones asintieron en señal de aceptación, tras haber presenciado las acciones del humano. Otros se mostraron indignados ante el precedente que se estaba sentando. El comandante Borak parecía particularmente preocupado. Majestad, se aventuró a preguntar con cautela. Las tradiciones no salvaron a mi hija. Sildara lo interrumpió. Este humano sí. Volvió su atención a Garrett. Me has devuelto mi mundo, sargento. ¿Qué me pides a cambio? Garrett pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Miró a Kalin, a salvo en brazos de su madre, luego a los dragones reunidos, y finalmente, de nuevo a la emperatriz. No pido nada, Majestad. Había una deuda pendiente. Está saldada. ¿Una deuda? Asintió hacia Kalin. Salvó a mi pueblo cuando no tenía por qué hacerlo. Le devolví el favor, eso es todo. Pero Sildara negó lentamente con la cabeza. Eso no es todo, sargento Garrett. Has usado una espada de vida. Has sacrificado años. Jamás te recuperarás. Semejante deuda no se puede saldar con simples palabras. Antes de que Garrett pudiera responder, las sirenas de alerta resonaron en el campo de batalla. Las fuerzas de Igemaní regresaban. Sus naves de asalto se distinguían como manchas oscuras contra el cielo ámbar. Los dragones comenzaron de inmediato a formar posiciones defensivas, pero su número había disminuido y su fuerza se había agotado tras la batalla de la mañana. No podemos resistir otra oleada, informó el comandante Borak con gravedad. No en nuestro estado actual. Garrett se descolgaba el rifle, comprobando la batería con cierta falta de práctica. ¿Cuánto falta para que lleguen los refuerzos? 3 horas, respondió Borak, y entonces se dio cuenta de que se sentía claramente incómodo hablando de información táctica con un humano. Demasiado tiempo, murmuró Garrett. Sacó un dispositivo de comunicación de su chaleco, uno improvisado con diversas tecnologías recuperadas. Pero tal vez había ajustado las frecuencias, hablando en un rápido código de batalla terrano que los sistemas de traducción no podían interpretar correctamente. Sildara observaba con interés. ¿Tienes aliados cerca? No, aliados, corrigió Garrett. Supervivientes. Humanos que llevan semanas atacando sus líneas de suministro. No lucharán por tu imperio, pero podrían luchar por mí. ¿Y por qué arriesgarían sus vidas unos supervivientes humanos dispersos por la petición de un solo hombre? La sonrisa de Garrett no transmitía calidez. Porque soy yo quien ha estado coordinando sus ataques, y porque señaló a Kalin. ¿Saben lo que es perder hijos a manos de la hegemonía? La respuesta llegó rápidamente. Voces que crepitaban a través del comunicador dañado. Garrett transmitió coordenadas e informes de situación con precisión militar. Al terminar, miró hacia la nave enemiga que se aproximaba.
Tendréis vuestras 3 horas, dijo simplemente. Imposible, protestó Borak. Un puñado de supervivientes humanos no puede. Sus palabras fueron interrumpidas por explosiones en el horizonte. El avance de la Hegemony flaqueó repentinamente al ser atacadas sus posiciones traseras. Pequeños y rápidos vehículos emergieron de posiciones ocultas, atacando con tácticas de guerrilla que la estructura militar formal de Hegemony luchaba por contrarrestar. «Humanos», exclamó uno de los guerreros dragón con asombro. «De hecho, los están haciendo retroceder». «No los están haciendo retroceder», corrigió Garrett, observando el desarrollo de la batalla. «Están ganando tiempo, haciéndolos cautelosos. Hegemony no sabe cuántos somos, así que avanzarán lentamente, revisando cada posible punto de emboscada». Sildara observaba las tácticas humanas con interés profesional. Donde los dragones luchaban con una fuerza abrumadora y grandes gestos, los humanos usaban desinformación, ataques relámpago y guerra psicológica. Era, se dio cuenta, la forma en que una especie más débil sobrevivía en una galaxia llena de depredadores. A medida que la amenaza inmediata se alejaba, Kalin se movió en los brazos de su madre. «Madre, tengo frío». El síntoma era de esperar. La resurrección de la hoja de vida tenía un precio tanto para el salvado como para el salvador. Kalin necesitaría tiempo para recuperarse por completo. Tiempo del que apenas disponían. «Tenemos que llevarla al centro médico», dijo Sildara. «No», respondió Garrett. Interrumpido, se recompuso. «Majestad, eso no es lo que ella necesita. La espada vital crea una conexión. Ella necesita». Dudó, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿Qué necesita, sargento?» «Necesita permanecer cerca de quien usó la espada. Al menos durante las próximas horas, la transferencia de energía no estará completa. Si nos separamos ahora, podría recaer». La sospecha de Borak se encendió. «Qué conveniente que debas permanecer cerca del aire. ¿Crees que lo planeé?» La voz de Garrett denotó ira por primera vez. «¿Crees que quería vincular mi fuerza vital a una cría de dragón? Hice lo que tenía que hacer para salvarla. Las consecuencias son las que son». Sara tomó una decisión que resonaría en la historia de los dragones. «Entonces nos acompañarás al palacio. Permanecerás con Kalin hasta que la conexión se estabilice». «Majestad», protestaron varios dragones a la vez, pero ella lo silenció con un gesto. «Este humano se ha ganado mi confianza con sus acciones, no con sus palabras. Eso es más de lo que puedo decir de algunos que juran lealtad a trono». La reprimenda dolió como se pretendía. Los dragones guardaron silencio, aunque su inquietud seguía siendo palpable mientras se preparaban para ocupar posiciones más defendibles. Garrett recibió otra comunicación. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. «¿Algún problema?», preguntó Sildara. «La hegemonía se está retirando, pero se están reagrupando. Mi gente calcula que tienes quizás 2 horas antes de que regresen con el triple de fuerza. Entonces debemos actuar con rapidez». De mientras los dragones iniciaban su retirada organizada, cargando con sus heridos, Garrett caminaba junto a la emperatriz. Kalin había caído en un sueño intranquilo, murmurando ocasionalmente palabras tanto en dracónico como en terrano. La visión de la pequeña niña híbrida, unida a 2 especies, pareció conmover profundamente al humano. «Es más fuerte de lo que parece», dijo en voz baja. «Tiene que serlo», respondió Sara. «El universo no es amable con quienes existen entre mundos». «No», asintió Garrett, con un tono que denotaba experiencia personal. «No lo es». Se movieron en silencio durante un rato, mientras los sonidos de la batalla lejana resonaban en la meseta. Finalmente, Sildara habló de nuevo. «Perdiste una hija». No era una pregunta. La mandíbula de Garrett se tensó. «Una hija». Tenía casi la edad de Kalin cuando la hegemonía azotó la tierra. No lo hizo. Se detuvo, incapaz o reacio a continuar. Y sin embargo,
salvaste a la mía. Alguien debería recuperar a su hija, dijo simplemente. Aunque no pueda ser yo. La profunda tristeza en esas palabras lo golpeó. Celara, más profundamente que cualquier grito de guerra. Era un guerrero que luchaba no por gloria ni conquista, sino por el recuerdo de lo que había perdido y la esperanza de que otros no sufrieran el mismo destino. Al llegar al punto de evacuación, los refuerzos dragones aparecieron finalmente en el horizonte. Enormes naves de guerra descendieron de la órbita, y su presencia alteró de inmediato el equilibrio de poder. Las fuerzas de Hegemony iniciaron una retirada total, reacias a enfrentarse a una nueva flota dragón. Pero la llegada de los refuerzos trajo consigo nuevos desafíos. Los comandantes dragones que emergieron de las naves miraron a Garrett con hostilidad manifiesta. La presencia de un humano tan cerca de la emperatriz y heredera violaba todos los protocolos que conocían. El almirante Caraxis, un dragón anciano cuyas escamas mostraban las cicatrices de 100 campañas, se acercó con una rabia apenas contenida. Majestad, ¿qué significa esto? ¿Por qué un humano camina libremente entre nosotros? Porque se lo ha ganado, respondió Sildara con firmeza. Ningún humano tiene tales derechos, gruñó Kirais. Son presa, nada más. Esta debería estar encadenada o muerta. Garrett se puso tenso, pero no dijo nada. Su mano se dirigió instintivamente a su arma. Varios dragones jóvenes lo notaron y reaccionaron con agresividad. «Alto ahí, todos», ordenó Sildara. Almirante Caraxis, este humano salvó la vida de Kalin. Usó una espada de vida para revivirla cuando nuestros sanadores no pudieron llegar hasta ella. Imposible, descartó Caraxis. Los humanos carecen de la capacidad mental para una manipulación de energía tan compleja. Y sin embargo, aquí está, replicó Sildara, señalando a Kalin, que había despertado y observaba la escena con ojos asustados. Caraxis estudió a la niña, notando la inconfundible marca de la resurrección con espada de vida. Su expresión se volvió aún más suspicaz. Si esto es cierto, entonces el humano posee tecnología prohibida. Debería ser interrogado para descubrir cómo la adquirió. Sin embargo, lo único que importa es que la usó para salvar el aire. Tus emociones nublan tu juicio, dijo Sildara. Esto podría ser un elaborado engaño, acusó Kiraus. Puede que los humanos estén colaborando con la hegemonía. Qué gracioso, murmuró Garrett, hablando por primera vez desde la llegada del almirante. Los Hegemony destruyeron mi mundo, mataron a mi familia y cazan a los supervivientes por deporte, pero claro, en secreto somos aliados. Kiaxis se volvió contra él con una velocidad aterradora. ¿Te atreves a hablar sin permiso? Según tú, yo me atrevo a respirar sin permiso, replicó Garrett. Eso no cambia el hecho de que traje a tu princesa a casa mientras tú te dedicabas a la política en órbita. La tensión estalló en movimiento. Caraxis se abalanzó, con las garras extendidas para despedazar al insolente humano. Pero Garrett había sobrevivido a demasiadas batallas como para ser tomado por sorpresa. Rodó a un lado, arrastrando a Kalin consigo, mientras la conexión entre ellos se encendía con instinto protector. ¡Alto!, resonó la voz de Kalin con sorprendente autoridad. La joven híbrida se interpuso entre el humano y el almirante, con sus pequeñas alas extendidas. Él me protege. Prohíbo que le hagan daño. La visión de la diminuta criatura de aire defendiendo a un humano paralizó a toda la asamblea. Kirais buscó apoyo en Sildara, pero solo encontró furia gélida en los ojos de la emperatriz. Desenfundaste armas en presencia de mi hija, dijo Sildara, con cada palabra medida. Amenazaste a alguien bajo mi protección explícita. Almirante Kirais, regresarás a tu nave y esperarás mi juicio. Majestad, ahora. El almirante retrocedió, pero su despedida. La mirada que le dirigió a Garrett presagiaba que esto estaba lejos de haber terminado. Los demás dragones observaron en un silencio atónito como su emperatriz elegía a una humana en lugar de a uno de sus líderes militares más condecorados.
Una vez superada la crisis inmediata, llegó el transporte médico. Sildara supervisó personalmente el traslado de Kalin, asegurándose de que Garrett permaneciera lo suficientemente cerca para mantener la conexión de la hoja vital. La humana parecía cada vez más incómoda con la atención, pero no dijo nada. Durante el vuelo al palacio, Kalin cabeceaba inquieta apoyada en el hombro de su madre mientras Garrett permanecía sentado frente a ellas, con la mirada fija en busca de amenazas, incluso en la supuesta seguridad del transporte. «No confías fácilmente», observó Sildara. «La confianza es un lujo que no me puedo permitir», respondió él. «Tu almirante lo dejó bastante claro. Caraxis es viejo, de ideas fijas. Muchos de los míos comparten su opinión». «¿Y tú?», preguntó Garrett directamente. «¿Qué piensas realmente de los humanos?». Sildara reflexionó sobre la pregunta con atención. Creía saberlo. Hemos sido la especie dominante en este sector durante milenios. Los humanos eran recién llegados, apenas dignos de mención hasta que comenzaron las guerras de hegemonía. Pero ahora miró a su hija, luego al hombre que la había salvado. Ahora creo que quizá hemos sido demasiado orgullosos para ver una fuerza que no se parece a la nuestra. «Fuerza», repitió Garrett con amarga diversión. ¿A eso le llamas intentar desesperadamente sobrevivir mientras la galaxia arde a nuestro alrededor? Sí, dijo Sildara simplemente. Eso es exactamente lo que yo llamo. La nave comenzó su descenso hacia la capital dragón, una magnífica ciudad de agujas cristalinas y plataformas flotantes que desafiaban la arquitectura convencional. Garrett contempló por la ventana la belleza alienígena, tan diferente de las ciudades destruidas de la Tierra. «Es increíble», admitió en voz baja. «Ha resistido 5000 años», dijo Sildara con orgullo, «a través de guerras, plagas y desastres cósmicos». «La Tierra resistió más tiempo», respondió Garrett. «Al final no nos sirvió de nada». El peso de la pérdida en su voz era profundo. Sara se preguntó cuántos supervivientes como ellos existían, cargando con el recuerdo de un mundo muerto mientras intentaban encontrarle sentido a la existencia. Mientras ellos al aterrizar en la plataforma principal del palacio, un regimiento entero de guardias dragón los esperaba. Su reacción ante la presencia de Garrett era predecible, pero las firmes órdenes de Sildara los mantenían a raya. La noticia de las acciones de los humanos se había extendido, creando una división entre quienes lo veían como un héroe y quienes lo consideraban una amenaza para su superioridad racial. El interior del palacio era aún más magnífico que su exterior. Con salones que parecían respirar luz y cámaras que vibraban con un poder ancestral, Garrett siguió a Sildara y Kalin por corredores que jamás podría recorrer solo. Era muy consciente de las hostiles escaleras de cada dragón que cruzaban. Llegaron al ala médica donde la sanadora principal, una dragona llamada Itara, cuyas escamas brillaban con energías curativas, examinó a Kalin con delicada precisión. «La conexión de la espada vital es estable pero frágil», informó. «El humano debe permanecer cerca durante al menos otras 6 horas. Después, la transferencia de energía debería completarse. Y Kalin, habrá efectos duraderos». Itara vaciló. La mezcla de la fuerza vital humana y la de dragón a través de una espada no tiene precedentes. La niña ya era híbrida. Ahora, su conexión con ambas especies era aún más profunda. Podría manifestarse de formas inesperadas a medida que creciera. Garrett dio un paso al frente. ¿De qué manera la lastimé? La sanadora lo estudió con ojos ancestrales. ¿Lastimarla? No, humano. Puede que le hayas dado algo único, un puente entre mundos que va más allá de la sangre. Pero solo el tiempo dirá si es una bendición o una carga. Mientras Kalin se acomodaba en una cámara de recuperación, Sildara se enfrentó a una decisión que definiría su reinado. El humano había salvado a su hija, sí, pero su presencia en el palacio estaba causando un creciente malestar. Varias casas nobles ya habían enviado protestas formales. El mando militar cuestionaba su juicio,
y el estamento religioso afirmaba que estaba violando leyes sagradas sobre la separación de especies. Sin embargo, al ver a Garrett sentado vigilante junto a la cama de Kalin a pesar de su propio agotamiento, vio algo que trascendía la política y la tradición. Vio a un padre que lo había perdido todo, eligiendo proteger a la hija de otro. Vio un coraje que no rugía ni escupía fuego, sino que perduraba en silencio. Rostro de profunda tristeza. Sargento Garrett, comenzó ella formalmente. Él alzó la vista al instante, alerta. Majestad, debo hacerle una pregunta, y necesito absoluta sinceridad. Por supuesto. ¿Cuáles son tus intenciones con respecto a mi hija? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Garrett meditó su respuesta con detenimiento. No tengo intenciones, dijo finalmente. La salvé porque era lo correcto, porque ella salvó a mi pueblo primero, porque no podía ver morir a otra niña teniendo el poder de evitarlo. Eso es todo. ¿Y si te ofreciera un puesto aquí, protección, recursos, una oportunidad para reconstruir? Te preguntaría cuál es la trampa, replicó con franqueza. Nada es gratis, especialmente de la realeza. Sildara apreció su franqueza. La trampa es que serías un símbolo, ya sea de la unidad entre nuestras especies o de la contaminación de la pureza de los dragones, según a quien se le pregunte. Tu presencia sería políticamente complicada. Mi presencia siempre es complicada, dijo Garrett con humor seco. Soy un recordatorio viviente de que la humanidad fue derrotada, pero no tuvo la cortesía de morir del todo. ¿Así es como te ves a ti mismo? Como un recordatorio de la derrota. No, corrigió. Me veo como la prueba de que se puede perder todo y seguir luchando. La cuestión es si tu imperio puede. ¿Cómo iba a manejar esa clase de pruebas andando por ahí? Antes de que Sildara pudiera responder, las alarmas resonaron por todo el palacio. No eran las severas advertencias de batalla de antes, sino los tonos ceremoniales que anunciaban la llegada de importantes dignatarios. Etara revisó sus instrumentos. El Consejo de la Balanza ha convocado una sesión de emergencia. Vienen para acá. La expresión de Sildara se endureció. El Consejo de la Balanza era el órgano de gobierno que equilibraba el poder de la emperatriz. Si se habían reunido sin su conocimiento, significaba que pretendían impugnar sus decisiones con respecto a Garrett. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Ya están en la sala del trono, informó Etara nerviosa. Sildara miró a Garrett, luego a Kalin, que se removía al oír las alarmas. Sargento, debo ocuparme de esto. ¿Quieres? Me quedaré con ella, le aseguró. No debería despertar sola. La simple afirmación transmitía una protección tan natural que Sildara sintió que su resolución se fortalecía. Sin importar las intenciones del consejo, no permitiría que dañaran a alguien que había demostrado una dedicación tan abnegada hacia su hija. Salió volando del ala médica, con sus alas dañadas en alto a pesar del dolor. La sala del trono estaba repleta cuando llegó. 7 dragones ancestrales, cada uno representando una casa y una tradición diferentes, estaban sentados juzgando. El almirante Kirais se encontraba ante ellos, habiendo expuesto ya su caso. Emperatriz Sildara, dijo el patriarca Timon con gravedad. Nos hemos reunido para abordar la crisis que has creado. ¿Crisis? Sildara tomó asiento en el trono. Portaba la soberana en todo el sentido de la palabra, a pesar de su aspecto curtido por la batalla. Solo veo una celebración. El aire ha regresado. Contaminada por esencia humana, afirmó con disgusto otra consejera, la matriarca Vera. La espada de la vida la ha atado a su debilidad. Esa debilidad le salvó la vida. ¿Con qué propósito? Preguntó Timon. ¿Qué podría ganar un humano? ¿Qué podía obtener de tal acto, salvo influencia sobre el trono? No ganó nada. No pidió nada. Nadie se sacrifica sin esperar recompensa, interrumpió Caraxis. Es un engaño, Majestad. El humano trama algo, dijo una voz nueva desde la entrada. ¿Qué trama?
Preguntó una voz desconocida. Asegurarse de que una niña se recupere de haber estado al borde de la muerte. Todos se giraron para ver a Garrett de pie en la puerta, con la manita de Kalin entre las suyas. La niña híbrida, a pesar de su debilidad, había insistido en acompañarlo cuando supo que su madre se enfrentaba al consejo. ¿Te atreves a entrar en esta cámara sagrada?, rugió Timon. Me pidió que la trajera, respondió Garrett con sencillez, ayudando a Kalin a avanzar. No conozco vuestras tradiciones, pero de donde vengo, cuando una niña enferma pregunta por su madre, la ayudas a llegar hasta ella. Kalin se dirigió lenta pero decididamente hacia el trono de su madre. El consejo observó atónito cómo la heredera a la que decían proteger mostraba una evidente confianza y afecto hacia el humano al que querían condenar. Quiero hablar, dijo Kalin, con una voz joven que transmitía una fuerza sorprendente. Niña, estás enferma, dijo Vera con una dulzura inesperada. Deberías descansar. Casi muero, respondió Kalin. Sentí como la oscuridad me envolvía, fría y vacía para siempre. Se estremeció al recordarlo. Pero entonces sentí una calidez, alguien que me atraía de vuelta, no con magia ni tecnología, sino con voluntad, con sacrificio. Se giró para encarar al consejo de frente. Su híbrido es un recordatorio viviente de que la sangre de dragón no era la única fuerza en el universo. El sargento Garrett me dedicó años de su vida. Sentí cómo se transmitían a través de la hoja. Años que jamás recuperará. Años que podría haber utilizado para buscar a otros supervivientes, para reconstruir su vida, para encontrarle sentido a la vida después de haberlo perdido todo. Una voz se hizo más fuerte. Y él me los dio. Alguien a quien nunca había conocido antes, de una especie que desprecia la suya, porque salvé a su escuadrón porque las deudas importan a los humanos. Bonitas palabras, Caraxis las desestimó. Pero no cambian nada respecto a la contaminación. Ya estoy contaminada, interrumpió Kalin, con la ira a flor de piel a pesar de su sangre humana. Soy mitad humano. Siempre me he sentido atrapado entre dos mundos. Pero el sargento Garrett no ve contaminación. Él ve a un niño que necesita ayuda. Se tambaleó ligeramente. El esfuerzo de mantenerse en pie le estaba pasando factura. Garrett avanzó al instante, sujetándola con cuidado con las manos. El gesto fue tan natural, tan protector, que ni siquiera el ayuntamiento pudo negar su autenticidad. ¿Quieres hablar de contaminación? Garrett se dirigió directamente al consejo. Su paciencia finalmente se agotó. Tu imperio está contaminado por el orgullo. Estás tan convencido de tu superioridad que no puedes ver la fuerza en nada que no se parezca a ti. La hegemonía está ganando porque eres predecible. Saben exactamente cómo luchan los dragones. Cómo piensas, cómo tu honor te vuelve inflexible. ¿Cómo te atreves? Comenzó Tion. Me atrevo porque ya no tengo nada que perder. Garrett lo interrumpió. La tierra ha desaparecido. Mi familia ha muerto. La mayor parte de mi especie está dispersa o esclavizada. Pero seguimos luchando. No porque seamos fuertes como dragones, sino porque somos adaptables. Sobrevivimos. Encontramos maneras de ganar incluso cuando ganar es imposible. Miró a Sildara. Tu hija lo entendió. Por eso ayudó a mi escuadrón. No porque fuéramos dignos según los estándares de los dragones, sino porque intentábamos salvar a nuestros heridos a pesar de estar en inferioridad numérica de 50-1. Reconoció una valentía que no se parecía a la valentía de un dragón. La sala del trono quedó en silencio. Incluso Caraxis pareció quedarse momentáneamente sin palabras. Finalmente, el patriarca Timán habló con su antigua voz pensativa. Hablas de adaptación humana, de supervivencia contra todo pronóstico. No son conceptos que suelamos valorar. Quizá por eso estáis perdiendo la guerra, dijo Garrett sin rodeos. El insulto debería haber provocado un gran revuelo, pero en lugar de eso, suscitó reflexión. El consejo intercambió miradas, años de dudas ocultas, de repente expresadas por un forastero.
La hegemonía nos ha hecho retroceder 7 sistemas, admitió la matriarca Vera en voz baja. Nuestras tácticas tradicionales están fallando porque la tradición es predecible, explicó Garrett. La hegemonía cuenta con que sigáis haciendo lo que siempre habéis hecho. Construyen sus estrategias en torno a tu honor, tus patrones, tu negativa a cambiar. ¿Y qué sugerirías?, preguntó Ton, genuinamente curioso, a pesar de sí mismo. Aprende de las especies que has despreciado, los humanos, Kate, los Bulm, incluso el colectivo de síntesis. Todos hemos desarrollado formas de luchar que nunca te has planteado porque nunca has tenido que hacerlo. Usa tu fuerza. Sí, pero combínala con tácticas poco convencionales. Sé impredecible. Hablas como si fueras a ayudarnos, dijo Caraxis con suspicacia. Yo la ayudaría, indicó Garrett. Kalin, ella representa algo nuevo. No es dragón puro ni humana pura, sino algo que podría ser más fuerte que ambas. Quizás eso es lo que tu imperio necesita. No contaminación, sino evolución. La palabra resonó en el aire como un desafío a todo lo que los dragones creían sobre sí mismos. Sara se levantó de su trono, con la decisión cristalizándose en su mente. El Consejo ha expresado sus preocupaciones y han sido escuchadas. Pero sigo siendo emperatriz y emito este decreto. Al sargento Mason Garrett se le concede asilo en el Imperio Carmesí. Servirá como asesor en tácticas humanas y estrategias de supervivencia. Cualquiera que actúe en su contra actúa contra el trono mismo. Esto no tiene precedentes, protestó Timon. Todo en esta guerra no tiene precedentes, contó Sara. Podemos adaptarnos o podemos caer. Elijo la adaptación. Miró a cada miembro del consejo por turno. Teméis la contaminación, pero ya estamos contaminados por la derrota, por la duda, por la sabiendo que nuestra forma de hacer la guerra está fracasando. Este humano nos ofrece la oportunidad de contaminarnos con algo útil. Instinto de supervivencia. Y si nos traiciona, exigió Caraxis. Entonces podrás decir que tenías razón, respondió Sildara. Pero creo que alguien que sacrificó años de su vida por la supervivencia de mi hija ya ha demostrado su valía más que aquellos que hablan de pureza sin hacer nada. El insulto fue directo y hiriente. Varios miembros del consejo se removieron incómodos, conscientes de que ninguno había arriesgado nada para salvar el aire. Kalin volvió a hablar, con la voz cada vez más débil, pero sus palabras claras. Estoy harta de que me vean como una contaminación. Estoy harta de ser menos que un dragón, pero más que una humana. Quizás soy exactamente lo que debo ser. Prueba de que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Miró a Garrett con ojos dorados y marrones. No es mi padre, pero eligió salvarme como si fuera su hija. Eso significa algo. Tiene que significar algo. La emoción cruda en sus palabras conmovió incluso a los endurecidos miembros del consejo. Ahí estaba su futuro. Su heredero, implorando no poder ni privilegios, sino la aceptación del vínculo forjado en el crisol de la muerte. El patriarca Timán se puso de pie lentamente, sus antiguas articulaciones protestando. Se acercó a Garrett con pasos medidos, estudiando al humano con ojos que habían visto el auge y la caída de civilizaciones. Realmente le dedicaste años de tu vida. Di lo necesario, respondió Garrett con sencillez. Y no esperas nada a cambio. Espero ser constantemente sospechoso, probablemente amenazado, y sin duda odiado por la mayor parte de tu especie. Pero eso no es nuevo. He vivido esa realidad desde la caída de la Tierra. Ton lo rodeó lentamente, sus instintos de dragón evaluando la amenaza y la fuerza. Podrías haber huido. Después de salvarla, podrías haber desaparecido en el caos de la guerra. ¿Por qué quedarte? Garrett miró a Kalin, luego al patriarca. Porque aún no ha terminado de sanar. La conexión de la hoja de vida necesita tiempo. Y vaciló, luego continuó. Porque tal vez yo tampoco he terminado. Tal vez salvarla fue lo primero que ha tenido sentido desde que lo perdí todo. Un propósito en el dolor. Timon reflexionó.
Quizás, después de todo, humanos y dragones no sean tan diferentes. Se dirigió al consejo. Propongo un periodo de prueba, un ciclo lunar. Que el humano demuestre su valía o su traición. Si nos ayuda contra la hegemonía, si demuestra la lealtad que dice tener, entonces lo reconsideraremos. Si fracasa o traiciona, entonces Caraxis podrá obtener justicia. El consejo votó. 4 a favor, 2 en contra, 1 abstención. No era un apoyo abrumador, pero sí suficiente. Al dispersarse el consejo, Caraxis se acercó a Garrett por última vez. Te estaré vigilando, humano. Un error, una señal de engaño, y con juicio o sin él, acabaré contigo. Ponte a la cola, respondió Garrett con cansancio. La hegemonía, la mitad de la resistencia humana superviviente y ahora la nobleza dragón me quieren muerto. No eres especial. El almirante se marchó enfurecido, pero Sildara notó algo en la expresión de Garrett. No era miedo ni ira, sino un profundo agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Una vez que estuvieron solos, a excepción de Kalin, que se había acurrucado en la plataforma del trono, sucumbiendo finalmente al sueño, Sildara habló en voz baja. Podrías haber mentido. Haberles dicho lo que querían oír. Haber parecido menos amenazante. Estoy cansado de mentir, admitió Garrett. Cansado de fingir ser menos de lo que soy para que los demás se sientan cómodos. Tu hija se merece algo mejor. Se merece a alguien que se plante y diga las verdades, por duras que sean. Aunque esas verdades te cuesten la vida, al final todo te la cobra. Al menos así, tiene sentido. Sildara lo observó durante un largo rato. No eres lo que esperaba de un humano. No eres lo que esperaba de la realeza dragón, repitió. De verdad me escuchaste. Mi hija me enseñó eso. Siempre ha visto más allá de las apariencias, probablemente porque no le ha quedado otra. Ser híbrido significa no encajar nunca del todo en ningún sitio. Quizá eso sea lo que nos salve a todos, sugirió Garrett. A los que no encajan. A los que tienen que labrarse su propio camino porque ningún lugar existente los acoge. Durante los días siguientes, mientras Kalin se recuperaba y la conexión de la hoja vital se estabilizaba, Garrett se encontró extrañamente integrado en la vida del palacio. No aceptado, jamás, pero presente. Asistía a reuniones de estrategia donde sus sugerencias poco convencionales eran recibidas con escepticismo, que poco a poco se transformó en consideración. Entrenaba con los guerreros dragón. Sus técnicas de combate humanas provocaban tanto diversión como un respeto a regañadientes cuando demostraban su eficacia. Pero lo que realmente importaba era el tiempo que pasaba con Kalin. La joven híbrida se había apegado a él con una lealtad feroz, viendo en él no un reemplazo para su padre ausente, sino algo único, alguien que comprendía lo que significaba estar atrapada entre dos mundos. ¿Extrañas la tierra?, preguntó una tarde mientras estaban sentados en los jardines del palacio, observando la puesta de sol de los dos soles a través de las torres cristalinas. Todos los días, respondió con sinceridad. ¿Alguna vez intentarás regresar? No hay nada a lo que regresar. La hegemonía cubrió la superficie con vidrio. Incluso si la radiación desaparece algún día, no será la tierra que conocí. Así que tú también eres un sin techo, dijo ella en voz baja. Como yo. Tú tienes un hogar, corrigió Garrett. Tienes a tu madre, tu palacio, tu imperio. Pero yo no pertenezco aquí. No realmente. Demasiado humana para los dragones. Demasiado dragón para cualquier humano que conozcamos. Se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña. Mamá ama a mí, pero ella no entiende lo que es estar dividido entre dos naturalezas. Garrett guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Sabes qué aprendí en la guerra? Estar dividido no es debilidad. Es perspectiva. Ves cosas que los dragones puros no pueden ver. Comprendes cosas que los humanos puros no entenderían. Eso te hace valioso o simplemente raro. Ser raro no es malo. Raro significa único,
Irrepetible. La hegemonía gana prediciendo patrones. Eres impredecible porque eres ambas cosas y ninguna a la vez. Kalin lo meditó. ¿Es por eso que me salvaste? Porque soy impredecible. Te salvé porque eras un niño que necesitaba ayuda, dijo Garrett con sencillez. Pero me quedé porque podría ser la clave de algo más grande, un puente entre especies que tienen más en común de lo que quieren admitir. Su conversación fue interrumpida por pasos rápidos. El comandante Borak apareció con expresión sombría. Sargento Garrett, la emperatriz requiere su presencia inmediata en la sala de guerra. La sala de guerra era un caos cuando llegaron. Múltiples pantallas holográficas mostraban los movimientos de la flota de Hegemony, y ninguno tenía buen aspecto. Se están concentrando para una gran ofensiva, explicó Sildara rápidamente. 3 veces mayor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado. Nuestra inteligencia sugiere que planean atacar la capital directamente. ¿Cuándo? Preguntó Garrett, estudiando ya las pantallas tácticas. 48 horas, quizá menos. Sus defensas son fuertes, pero tradicionales. Conocen nuestros patrones, como usted mismo ha señalado repetidamente. Garrett se movió por las pantallas holográficas, con la mente a mil. ¿Tienen operaciones mineras en el cinturón de asteroides? Sí, pero están automatizadas. No tienen valor estratégico. Perfecto. Empezó a manipular la pantalla, mostrando posibles movimientos. ¿Y si los convertimos en el mayor campo minado de la galaxia? No minas tradicionales, sino los propios asteroides. Equípenlos con motores de naves fuera de servicio. Llénenlos con todos los explosivos que puedan. ¿Lanzar piedras? Se burló Kirais, que había llegado para unirse a la planificación. ¿Qué tan primitivo exactamente? Convino Garrett. Tan primitivo que la hegemonía no lo esperará de los dragones. Sus escudos están calibrados para armas de energía, no para impactos cinéticos. Una roca lo suficientemente grande que se mueve lo suficientemente rápido no se deja intimidar por los escudos. Borak se inclinó hacia adelante, con interés. Los cálculos serían complejos. El tiempo, trayectorias, influencias gravitacionales. Por suerte para ti, los humanos nos volvimos muy buenos en matemáticas cuando nos dimos cuenta de que no podíamos igualar la potencia de fuego de nadie. Puedo proporcionarte los algoritmos que usamos en la defensa de Titán. La defensa de Titán fracasó, señaló Caraxis, porque no teníamos suficientes rocas ni tiempo. Tú tienes ambos. Sara tomó la decisión rápidamente. Hazlo, Borak. Dale todos los recursos que necesite. Mientras comenzaban los preparativos, Garrett trabajaba junto a ingenieros dragones que lo miraban con una mezcla de sospecha y curiosidad. Demostró su valía rápidamente. Su pensamiento poco convencional resolvía problemas que los métodos tradicionales de los dragones no podían abordar. Pero fue Kalin quien dio el golpe de gracia. Observando a los adultos planear, de repente intervino. ¿Por qué solo pensamos en la defensa? Porque nos superan en número 3-1, explicó Vortek pacientemente. Pero la hegemonía tiene que estar consiguiendo estas naves de algún lado. Están reclutando fuerzas de otros frentes, ¿verdad? Los ojos de Garrett se iluminaron. Tiene razón. Se lo juegan todo a un golpe decisivo, lo que significa que sus líneas de suministro probablemente estén al límite. Una segunda fuerza atacando su retaguardia mientras se enfrentan a nuestras defensas, reflexionó Sildara. Pero no tenemos naves de sobra. No necesitas naves dragón, dijo Garrett lentamente, mientras una idea se formaba en su mente. Necesitas supervivientes humanos que sepan cómo dañar a la hegemonía con casi nada. Dame una antena de comunicaciones y 12 horas. ¿Quieres coordinarte con células de la resistencia humana?, preguntó Borak con escepticismo. Quiero ofrecerles algo que no han tenido desde la caída de la Tierra. Una oportunidad para contraatacar con apoyo real. Sildara intercambió miradas con sus comandantes. Y confiarían en ti. Algunos sí.
Me he labrado una reputación entre los supervivientes. Saben que no hago promesas vacías. Hazlo, decidió Celara, pero Caraxis te acompaña al centro de comunicaciones. El almirante claramente quiso protestar, pero acató la orden. Al marcharse, Kalin tiró de la manga de Garrett. Ten cuidado, susurró. Puedo sentirlo a través de la conexión. Estás forzando demasiado. Tenía razón. La transferencia de la hoja vital había tardado más de años. Había agotado su sistema, y la actividad constante solo empeoraba las cosas. Pero Garrett simplemente le acarició el cabello con suavidad. Estaré bien, niña. Evita que tu madre haga algo demasiado típico de dragón mientras no estoy. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Garrett se comunicó a través de canales encriptados, usando códigos y contactos forjados durante meses de guerra de guerrillas. Las respuestas variaron desde la sospecha hasta la desesperación, pero poco a poco se formó una coalición. Humanos que lo habían perdido todo, pero que se negaban a rendirse, ahora tenían la oportunidad de contraatacar con el apoyo de los dragones. Esto es una locura, dijo una voz con interferencia a través del comunicador. Los dragones no ayudan a los humanos. Esta sí, respondió Garrett. La hija de la emperatriz es mitad humana. Entiende por qué luchamos. ¿Y por qué luchamos exactamente? Venganza, supervivencia, corrigió Garrett. Y tal vez algo más. Un futuro donde ser humano no signifique ser presa. La planificación que siguió fue meticulosa y desesperada a partes iguales. Tácticas híbridas que combinaban la fuerza de los dragones con la astucia humana. Fue entonces cuando Garrett comprendió exactamente lo que Kalin representaba en forma viviente. Dos especies que encontraban fuerza en la unidad en lugar de la división. A medida que se acercaba la hora cero, la tensión en el palacio era palpable. Dragones que nunca habían mostrado miedo ahora se movían con nerviosismo. La flota de la hegemonía era la mayor jamás reunida contra un solo objetivo. Si la defensa fallaba, el imperio carmesí caería. Garrett se encontró junto a Sildara en la plataforma de mando, observando las pantallas tácticas mientras llegaban los informes de los exploradores. Están comprometidos, observó. Aceleración máxima hacia la capital. Como esperábamos, respondió Sildara, la trampa de asteroides lista. La resistencia humana en posición, confirmó Garrett, y luego añadió en voz baja, esto funcionará. Suena segura. Tengo que estarlo. Tu hija cuenta con ello. Todos lo hacen. Sara lo observó. Has cambiado desde que llegaste. Menos desesperado, más decidido. Tener algo que proteger de nuevo marca la diferencia, admitió. Aunque no sea mío para conservarlo, ¿verdad?, replicó ella. Entregaste años de tu vida a Kalin. En nuestra cultura, eso crea un vínculo más profundo que la sangre. Antes de que Garrett pudiera responder, sonaron las alarmas. La hegemonía había llegado. La batalla que siguió sería recordada en la historia como la convergencia. El momento en que la guerra tradicional murió y algo nuevo nació. La flota de la hegemonía avanzó con una fuerza abrumadora. Sus formaciones eran perfectas, sus armas estaban cargadas para la tradicional respuesta de los dragones. En cambio, se encontraron con el caos. Los asteroides llegaron primero, acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz, invisibles hasta el impacto. Los escudos de la hegemonía, calibrados para armas de energía, cedieron ante el asalto cinético. Naves diseñadas para resistir cañones de plasma fueron destrozadas por simples rocas que se movían a una velocidad tremenda mientras la flota de la hegemonía se tambaleaba intentando recalibrarse. La flota de dragones atacó desde direcciones inesperadas. No el asalto frontal de la tradición, sino ataques deslizantes, de golpear y huir. Tácticas aprendidas de un humano que lo había perdido todo y había aprendido a luchar sin nada. Pero el golpe maestro vino por la retaguardia. La resistencia humana,
armada con tecnología recuperada de la hegemonía y guiada por la inteligencia de los dragones, atacó naves de suministros y repetidores de comunicaciones. Lo que debería haber sido una acción coordinada. El asalto se convirtió en un caos fragmentado cuando los comandantes de la hegemonía perdieron el contacto entre sí. «Está funcionando», exclamó Borak, asombrado. «Las tácticas combinadas están dando resultado». Pero Kiraus notó algo más. «Garrett, está sangrando». El humano se tocó la nariz y encontró sangre. El esfuerzo de coordinar las tácticas de dos especies, de ser el nexo entre las tácticas de los dragones y las de los humanos, le estaba pasando factura. La conexión de la hoja vital quizás se hubiera estabilizado, pero la deuda energética persistía. «Estoy bien», insistió. Pero Kalin apareció a su lado, con el rostro joven surcado de preocupación. «No, no es cierto. Lo noto. Te estás agotando». «Más tarde», dijo Garrett con firmeza, concentrándose en la batalla. «Esto tiene que funcionar primero». La marea cambió lenta pero definitivamente. La hegemonía, enfrentándose a tácticas para las que no había sido preparada, comenzó a retirarse. Pero su retirada fue organizada y estratégica. Regresarían mejor preparados. «Tenemos que seguir adelante», argumentó Caraxis. «Aprovechemos nuestra ventaja». «No», dijo Garrett débilmente, dejando finalmente que el cansancio se hiciera evidente. «Eso es lo que esperan. Que corran. Que informen que los dragones ya no luchan como dragones». «Tiene razón», decidió Sara. «Que la incertidumbre sea ahora nuestra arma». Cuando la amenaza inmediata disminuyó, Garrett finalmente se derrumbó. Kalin lo atrapó, su pequeño cuerpo soportando de alguna manera su peso con una fuerza desesperada. «Mamá, ayuda». Ella lloró. El equipo médico respondió rápidamente, pero su examen confirmó lo que la conexión con la hoja de vida ya le había dicho a Kalin. Garrett se había esforzado demasiado, había gastado demasiada de su ya menguante fuerza vital coordinando la batalla. «¿Cuánto tiempo?», Sara preguntó en voz baja. «Días, tal vez semanas si descansa. Pero el daño ya está hecho. La espada de la vida tiene su precio, de una forma u otra». En la sala médica, Garrett entraba y salía de la conciencia intermitentemente. Kalin se negó a separarse de él, con la mano aferrada a la suya como si su solo contacto pudiera aferrarlo a la vida. «Esto no es justo», susurró. «Me salvaste. Salvaste el imperio. Te mereces algo mejor». Garrett abrió los ojos, enfocando con esfuerzo. «Oye, chico. Sin lágrimas. Ganamos. Pero te estás muriendo. Todos mueren. La pregunta es si significa algo». Él le apretó la mano débilmente. «Esto significa algo». Sara entró, con la expresión cuidadosamente controlada. «La hegemonía está en plena retirada. La resistencia humana está de celebración. Nos habéis dado una victoria que parecía imposible». «Yo no», corrigió Garrett. «Nosotros, dragones y humanos, juntos. Esa es la verdadera victoria. ¿Qué podemos hacer?». Sildara preguntó. «La cuestión de una madre, no de una emperatriz». «Recuerden», dijo Garrett sencillamente, «cuando termine esta guerra, cuando reconstruyan, recuerden que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Recuerda que un niño humano y un niño híbrido cambiaron el curso de la historia de los dragones. No dejes que lo olviden». En los días siguientes, a medida que se difundía la noticia del estado de Garrett, sucedió algo sin precedentes. Los dragones que se habían opuesto a su presencia acudieron a presentar sus respetos. Los supervivientes humanos llegaron al palacio, recibidos por primera vez en la historia de los dragones. Incluso Caraxis guardó silencio, su prejuicio superado por un respeto genuino. Pero fue Kalin quien se negó a aceptar lo inevitable. Pasó horas en las antiguas bibliotecas buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Fue allí donde encontró una referencia a la síntesis,
Una fusión teórica de fuerzas vitales que podría estabilizar una conexión de hoja vital que estuviera fallando. Nunca se ha logrado con éxito, explicó Kalin cuando le entregó los mensajes. El riesgo para ambas partes es enorme. Pero teóricamente es posible, aunque ya eres un híbrido, ya cargas con el peso de dos naturalezas. Añadir más esencia humana podría desestabilizar tu propia identidad. O complétalo, dijo Kalin con firmeza. Conviérteme en un verdadero puente entre especies. El debate que siguió sacudió el palacio. Sara se debatía entre la determinación de su hija y el riesgo que ello implicaba. El consejo estaba horrorizado ante la perspectiva de que su heredero se volviera aún más humano. Pero Garrett, al enterarse de la posibilidad, se mostró inflexible. En absoluto. No la salvé para volver a ponerla en riesgo. No tienes derecho a elegir, le dijo Kalin con una autoridad regia que parecía impropia de su edad. Tú me diste la vida. Ahora yo decido qué hacer con él. El ritual de síntesis se realizó en la cámara más profunda del palacio, donde la magia del dragón era más poderosa. Sildara misma proporcionó el poder, mientras que Etara guió el proceso. Garrett, demasiado débil para resistir, solo pudo observar cómo Kalin colocaba sus manos sobre su pecho y comenzaba la fusión. Un destello de luz iluminó el camino entre ellos. No la luz cruda de la espada de la vida, sino algo más suave, más complejo. La energía fluía en ambos sentidos. La determinación humana se encuentra con la fuerza del dragón, hallando el equilibrio en el niño híbrido que era ambos y ninguno. Cuando terminó, ambos estaban inconscientes pero respiraban con regularidad. Los análisis médicos revelaron algo sin precedentes. Sus fuerzas vitales se habían estabilizado mutuamente, creando un equilibrio simbiótico que las fortalecía a ambas. Cuando Garrett despertó, se encontró mirando el rostro sonriente de Kalin. «Estamos bien», anunció triunfante. «Mejor que bien. Estamos en equilibrio». «¿Qué hiciste?», preguntó, aunque podía sentir la respuesta a través de su conexión intensificada. «Yo hice que fuéramos una familia», dijo sencillamente. «No por sangre, sino por elección. De la misma forma que elegiste salvarme». Sildara entró, con una expresión que mezclaba alivio con algo más profundo. «El ayuntamiento está conmocionado. Has creado algo que desafía todo lo que creemos sobre la pureza de las especies». «Bien», dijo Kalin con firmeza. «Quizás sea hora de que esas creencias cambien». A medida que Garrett se recuperaba, las implicaciones de la síntesis se hicieron evidentes. No solo había sobrevivido, había cambiado radicalmente. No me interesa un dragón, sino algo nuevo. Sus reflejos eran más agudos, su mente estratégica más clara, y a través de Kalin, podía percibir las corrientes emocionales de quienes lo rodeaban. Un rasgo propio de los dragones que lo hacía aún más eficaz como asesor táctico. Kalin también había cambiado. Su lado humano era más fuerte, más integrado. Se movía con una seguridad que antes no tenía. Ya no atrapada entre dos mundos, sino erguida firmemente como un puente que los conecta. La guerra continuó, pero la batalla en la capital había cambiado su naturaleza. La hegemonía ya no podía confiar en oponentes predecibles. La alianza entre dragones y humanos, formalizada a través de la posición de Garrett y la transformación de Kalin, creó un nuevo tipo de guerra que se adaptaba y evolucionaba con cada enfrentamiento. 6 meses después, mientras Garrett estaba en la sala de guerra planeando otra operación conjunta, Kirai se le acercó. El almirante, que una vez lo había deseado muerto, ahora buscaba su consejo con frecuencia. «Te debo una disculpa», dijo Caraxis simplemente. «Me equivoqué con los humanos, contigo. Estabas protegiendo a tu gente», respondió Garrett. «Lo entiendo. No, estaba protegiendo mis prejuicios. Hay una diferencia. El viejo dragón estudió la exhibición táctica. Tus estrategias han salvado más vidas de dragones que siglos de nuestras tácticas tradicionales. Nuestras estrategias», corrigió Garrett, «astucia humana más fuerza de dragón».
Ninguna funciona por sí sola ya. Más tarde, en los jardines donde solían conversar, Kalin le hizo a Garrett una pregunta que la inquietaba. ¿Te arrepientes de ya no ser completamente humano? Garrett reflexionó con detenimiento. Me arrepiento de que haya hecho falta tanta pérdida para unirnos. La tierra, mi familia, tu casi muerte, pero ¿me arrepiento de la conexión en sí? Jamás. Aunque estés atrapada con una extraña hija híbrida para siempre. Sobre todo por eso, dijo, revolviéndole el cabello como ya era costumbre. Vas a cambiar la galaxia, niña, y yo seré testigo. Vamos a cambiarla, corrigió ella, juntos. Mientras los gemelos sobrevolaban la capital de los dragones, proyectando una luz dorada a través de las agujas de cristal, permanecieron en un cómodo silencio. Una humana que era más que humana, una híbrida que había encontrado su lugar, y la comprensión de que a veces la mayor fuerza proviene de aceptar que todos somos humanos. Cada uno a su manera, atrapado entre dos mundos. La guerra continuaría. La hegemonía se adaptaría a sus nuevas tácticas. Surgirían otros desafíos. Pero algo fundamental había cambiado en el equilibrio de la galaxia. La prueba de que las especies no solo podían coexistir, sino fortalecerse mutuamente, se había escrito en sacrificio, sellado con sangre y demostrado en la victoria. Y en el centro de todo, una joven que encarnaba el futuro y un soldado que lo había perdido todo solo para encontrar un propósito en salvar lo que otro tenía para siempre. Ahora eran familia, no por nacimiento, sino por elección, no por tradición, sino por los lazos forjados en el crisol de la supervivencia. El imperio jamás volvería a ser el mismo. Y eso, tanto Garrett como Kalin, sabían que era precisamente lo que necesitaba para sobrevivir.